Bueno, buenas noches a todos los que están participando aquí a través de la plataforma de Zoom, pero también a los que me imagino nos están viendo por el Facebook, ¿no? Entonces, gracias por la invitación, Romina, gracias por la invitación a MOSIC y a todo el equipo para esta Escuela de Activismo Climático. Y bueno, vamos a compartir un poquito sobre qué implica el extractivismo, principalmente centrado en el tema minero en nuestro país. También haremos alguna mirada sobre lo que dice la tendencia en el plano más internacional, porque, digamos, el sector extractivo minero es dependiente del movimiento económico, de los precios y todo lo que tiene que ver con los minerales. Entonces, hay un tema que hay que, me parece, mirar siempre. Y bueno, comentarles un poquito lo de la red MUCI. La red MUCI es una red de instituciones, efectivamente, como dijiste, Romina, a nivel nacional. Estamos en 11 regiones del país. Somos más o menos como 30 organizaciones miembros y actualmente hacemos seguimiento y trabajo de acompañamiento a comunidades afectadas principalmente por la actividad minera. Entonces, en este contexto de la pandemia, particularmente, se ha levantado bastante el tema de trabajadores mineros contagiados por el COVID, además de evidenciar todos estos privilegios normativos que han aparecido en este contexto justamente para reactivar la actividad minera. Y creo que ahí hay una serie de observaciones y críticas que se ha hecho a este sector, y principalmente por la actuación del gobierno, porque desde un principio, cuando empieza la cuarentena, pues se había dicho que este sector era un sector estratégico, era un sector que debía seguir operando, cuando eso en la práctica no era tan cierto, ¿no? Sobre eso también comentaremos en parte de mi exposición. En todo caso, la Red MUCI, digamos, ha estado haciendo este trabajo en los últimos meses, obviamente en este contexto de la pandemia y todo lo que implica eso para el sistema de salud, el tema económico, el tema del agro mismo en el país, algo de eso también comentaré. Y creo que en ese sentido vamos a tratar de, en los 40 minutos, comentar varios de los temas que implica pensarse el extractivismo, ¿no? Y además, no solamente los impactos del extractivismo centrado en el tema minero, sino también en las alternativas que se vienen construyendo desde hace mucho tiempo en los territorios. Y creo que en este contexto en particular sí hay que mencionar algunos y cuál es la reflexión que tenemos desde la Red MUCI sobre este tema de cómo construir alternativas al desarrollo desde los territorios, ¿no? Entonces, es eso para empezar. Y nuevamente agradecemos la invitación del MOSIC. Si me permiten un minuto, voy a compartir en pantalla mi exposición para poder empezar entonces. No sé si se puede ver. Sí, se ve perfecto. Muy bien, sí. Entonces, me han pedido esta reflexión sobre impactos del extractivismo y algunas alternativas que desde la Red MUCI nosotros queremos dar a conocer, o por lo menos provocar algún nivel de discusión en todos los que están participando en esta escuela de activismo climático. Para empezar, hay un tema que creo que es importante señalarlo y que en casi todas las reformas que se plantean en el sector minero en el país no se hablan, que tiene que ver con todo el capítulo de concesiones mineras en el país, ¿no? Este es un mapa, digamos, referencial, o en todo caso, me imagino que los datos no han variado tanto, pero evidencia un poco la cantidad de concesiones mineras que hay en todo el país, ¿no? Uno puede ver aquí los puntos o las manchas rojas son concesiones mineras para actividad minera, ¿no? Y esto representa más o menos el 14% del territorio del país. Principalmente, si uno puede ubicar, puede ver que estas concesiones están pues en lugares de los Andes peruanos, principalmente, y obviamente en esos territorios hay comunidades campesinas, ¿no? Y también ciudades. Ha pasado casos en los que las concesiones involucran ciudades, pueblos en algunos lugares, como ha pasado en Apurímac y en Cusco, ¿no? Eh, Quería mencionar el tema de concesiones porque creo que esta política de entrega de concesiones efectivamente le confiere muchos derechos, creo yo, al titular de un proyecto minero, sea particular o sea una empresa, ¿no? Es decir, en muchos casos ha pasado que las mismas comunidades, cuando se enteran que el territorio está concesionado, pues se dan cuenta que tienen poca posibilidad de cuestionar o reclamar en términos jurídicos por qué se le entregó sin consultar, sin informarle ese territorio a una determinada empresa. Entonces, esa política de entregar concesiones mineras en el país es un capítulo, un tema que creo que debe revisarse, y justo en el debate que se hacía en los últimos años sobre este punto,
es un tema que no se quiere revisar y que no se quiere discutir. Inclusive hay un mapa dentro del INGEMET, cuando uno revisa el Instituto Geológico Minero Metalúrgico en el país, van a ver cuadrículas en territorio, en este mapa. Las cuadrículas te dicen que estos territorios son concesionables, ¿no? Entonces, eso te define un poco para aquel externo o alguna empresa que quiere venir a invertir en el país, pues no va a haber territorios, probablemente poblaciones o comunidades, lo que ves son cuadrículas. Y cuando tú ves cuadrículas, efectivamente solo estás pensando en extraer lo que hay en esos territorios, en este caso mineral, ¿no? Y a la par, tenemos una fotografía, digamos, de lo que creo yo implica la extracción, digamos, al límite, ¿no? Este es el caso de Cerro de Pasco, creo que muchos lo conocen, o algunos no quizás, pero es cierto, en el centro de la ciudad es donde se desarrolla sus operaciones la minera Volcan por muchos años, y aquí hemos visto por informes, reportajes, ya ha llegado, digamos, a Lima estos casos de niños y niñas afectados por metales pesados, ¿no? Y no solamente son niños y niñas, son casi la mayoría de personas, diría yo, pero todavía no hay estudios concluyentes sobre cuántos son finalmente los afectados, por ejemplo, en Cerro de Pasco. Pasco es solamente un ejemplo y uno podría mirar otras regiones del país. Por ejemplo, en el sur, en el caso de Cusco, en el caso de Puno, Cajamarca mismo en el norte, hay bastantes lugares donde existe contaminación en estos territorios. Y justo sobre este tema hay una plataforma nacional de afectados por metales tóxicos que el día de hoy está exigiendo una atención por esta afectación. Digamos, como para, digamos, mirar el tema, ¿no? Y es cierto lo que tú decías, Romina, en un principio, efectivamente nuestro país históricamente es un país, digamos, minero, inclusive, digamos, desde la época de la colonia, se practicaban efectivamente actividades mineras, pero eran artesanales. De todas maneras, después, en los últimos, yo diría, 40, 50 años, es que ingresamos a un extractivismo bastante duro y fuerte, y probablemente desde los años 90, 92, cuando se cambia la constitución política en el país, es que el extractivismo como tal modifica su comportamiento porque las empresas se privatizan, y cuando se privatizan empieza el extractivismo más fuerte que hemos tenido, yo diría, en los últimos 25 años en el país, ¿no? Y es importante justamente definir el extractivismo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros pensamos sobre esta palabra o qué encierra esta palabra, ¿no? Ya sea no solamente para la actividad minera, sino también para la petrolera o la agroindustrial u otras actividades extractivas que pueden haber, ¿no? En el Perú es un sistema económico y un modelo de desarrollo con antecedentes históricos que se basa en la apropiación y extracción de recursos naturales en altos volúmenes y intensidad, y que son exportados al exterior sin darle un valor agregado. Es decir, exportación básicamente de materia prima y en grandes volúmenes, ¿no? No tenemos necesariamente sobre el sector minero una industria que pueda generar valor agregado a la producción en el sector minero, y ese es un tema que casi todos los peruanos y peruanas lo sabemos, ¿no? Entonces, para empezar, esa es una definición que está vinculado a otros espacios de reflexión que se han tenido sobre el tema de extractivismo en nuestro país, en América Latina y en el mundo, ¿no? Y eso pasa en varios sectores, no solamente en el tema minero, ¿no? Un dato interesante e importante que quisiera compartir con ustedes es que hay, digamos, un componente global que hay que mirar sobre el tema minero, ¿no? Y esto tiene que ver con, por lo menos en el caso peruano, este es un dato que lo pueden ustedes revisar en la página de Energía y Minas, ahí está, es oficial, y ahí seguramente van a poder observar la cartera de inversiones en la fase de exploración que hemos tenido en los últimos años. Ojo, este dato, este mapa que ustedes observan aquí, digamos, el mapa mundi ahí, son datos del año pasado, y uno puede evidenciar cuál era, digamos, la tendencia para proyectos de exploración para el caso peruano, es decir, de qué países venían los inversionistas a explorar en el sector minero en el Perú. Y Canadá, digamos, es uno de los países que ha concentrado un buen porcentaje. Está México, pero también Perú mismo, ¿no? O sea, las propias empresas mineras peruanas son las que han estado proyectando exploración en el sector minero. Esos son los porcentajes y esos son los montos, ¿no? Entonces tenemos ahí a Brasil, Estados Unidos, en menor medida, China, Japón, India. Ojo, esos datos tienen que ver con las empresas que están explorando. No estamos hablando de empresas que ya están explotando. Ese es otro dato que también puede variar
digamos, en esta cartera estimada de inversión en el sector minero a nivel internacional, para el caso peruano, ¿no? Y aquí al costado tenemos un pequeño mapa justamente sobre la inversión comprometida en proyectos de exploración según la ubicación del proyecto. Y esto tiene que ver con en qué regiones se está concentrando la inversión minera. Principalmente es el sur. Esto lo hemos dicho ya en varias ocasiones. En este momento creo que la mayor cantidad de proyectos mineros se concentra principalmente en el sur. Está Apurímac, está Arequipa, está Cusco también, en menor medida Puno, pero también está Moquegua y Tacna. En el norte la concentración sigue siendo en Cajamarca, en Ancash, ¿no? Regiones que son consideradas como regiones mineras. La Libertad también, por supuesto. Entonces, ese es un dato, digamos, que hay que mirar. Obviamente, estos datos, hay que señalarlo, han cambiado, se han modificado, porque producto de la crisis, producto de la pandemia, efectivamente, las inversiones en términos de datos y cifras han caído y el mismo Ministerio de Energía y Minas lo señala, ¿no? Acá tenemos un cuadro interesante sobre este punto, que justamente nos dice que este fue, digamos, la evaluación o evolución anual de las inversiones mineras en millones de dólares desde el año 2011, y uno puede observar cómo desde el 2011 ha habido un crecimiento a nivel de inversiones, ha habido una disminución en el 2016 justamente por el precio del cobre y otros minerales, y estaba en subida el año pasado, y el 2020, digamos, esta es la proyección que reporta Energía y Minas en el sector minero en términos de inversión. Digamos, ese dato también hay que mirarlo con atención, ¿no? Entonces, el problema, creo yo, es que el Estado peruano, el gobierno peruano, solo está mirando datos de números de inversiones mineras, cantidad de proyectos, cuánto de ingreso va a sacar o va a recaudar de eso, y no está mirando lo que está pasando en los territorios, ¿no? Y lo que está pasando en los territorios es que desde hace muchísimos años hay conflictividad social. Y la conflictividad social, este es un último mapa que tenemos de la Defensoría del Pueblo del mes de mayo, o sea, ahorita nomás, se ha modificado y ha cambiado, es cierto, ¿no? Porque con la cuarentena y el encierro, efectivamente, no se han presentado tantas movilizaciones o protestas sociales vinculadas al tema minero, pero los problemas están ahí, los problemas persisten, ¿no? Entonces, uno puede ver ahí que en el caso del norte, Ancash y Cusco son las regiones donde efectivamente ha habido mayor cantidad probablemente de conflictos, o se han mantenido o han estado en algún tipo de proceso de diálogo, ¿no? Lo que dice el reporte de la Defensoría del Pueblo es que tenemos un promedio de 189 conflictos sociales. Y de estos, si uno puede observar aquí abajo, el 70% tiene que ver con temas socioambientales, ¿no? Es decir, está claramente identificado que a mayor presión de la actividad minera en los territorios, ya sea en el sur o en el norte, o en estas regiones, eso genera preocupación, genera tensión y conflictividad en los territorios. Y las preocupaciones vienen de las comunidades y poblaciones locales porque sienten que el territorio va a ser afectado y va a haber algún nivel de contaminación, ¿no es cierto? Y de hecho, en plena pandemia, en plena cuarentena, hemos recibido desde Red Muki bastantes denuncias de contaminación en cuencas, en ríos, en zonas cercanas a proyectos mineros. Entonces, el dato, digamos, que nos revela la Defensoría del Pueblo ya durante los últimos 15 o 20 años, reflejan justamente este nivel de choque entre lo que piensa el gobierno sobre la inversión minera y lo que está respondiendo la gente y las preocupaciones que tienen en estos territorios, ¿no? Y claro, yo quería señalar ahí algunos datos que me parecen también relevantes, y es que en todo este tiempo del contexto de la pandemia, creemos que el sector minero en nuestro país ha sido el más privilegiado, ¿no? Se hablaba de actividades esenciales cuando el presidente Vizcarra señaló que se iban a tomar medidas en la cuarentena, señaló que solamente actividades esenciales iban a tener actividad económica, pero en el sector minero hemos visto que esto no ha sido así porque varias empresas mineras han seguido operando, ¿no? Y justamente producto de esto es que se ha logrado, digamos, evidenciar reclamos y denuncias de trabajadores mineros, ¿no? Trabajadores mineros que han señalado que habían contagios en los campamentos mineros, y ese es un dato que se ha hecho público en su momento, y en varias regiones, en varios campamentos mineros,
esto ha sido como un tema bastante cuestionado. Y por lo menos el caso, diría yo, más escandaloso ha sido el de Antamina, ¿no? Donde han habido más de 200 trabajadores contagiados. Y después han salido más casos. Este dato de 753 trabajadores obviamente está desactualizado, pero al momento deben haber más de 900 trabajadores ya contagiados en el sector minero, y eso es una cosa que, digamos, va en contra de derechos laborales, inclusive a la vida y la salud de los mismos trabajadores, ¿no? O sea, nosotros decimos, ¿cómo es posible que una actividad minera que dice que respeta derechos no está respetando derechos de sus propios trabajadores, ¿no? Por otro lado, también, quería señalar que durante el tiempo de la pandemia, efectivamente, varios casos en Cerro de Pasco, en Puno, en Moquegua, en el Valle de Tamo, en Arequipa, se han denunciado que los ríos aparecían con color amarillento, y en algunos lugares era aparentemente por presencia de actividad minera, y en algunos casos los mismos pobladores lo han señalado, que los responsables son las empresas mineras, ¿no? El caso de Puno era más que evidente. Entonces, ¿quién fiscaliza, controla en el contexto de la cuarentena y la pandemia del COVID-19 estos territorios, ¿no? Hay todo un tema de debilidad institucional en el tema ambiental, y como para que eso, digamos, además sea más cuestionado, lo que hemos visto es que se le ha estado quitando además algunas potestades a UEFA durante este tiempo. Han salido algunas normas que estaban debilitando en realidad la fiscalización ambiental, ¿no? Y lo último que estamos escuchando ahora es que para zonas mineras se está hablando de que la consulta previa va a ser de forma virtual. Y ese es un tema que las mismas organizaciones indígenas en ese momento en el país, y particularmente en zonas mineras, se están cuestionando, porque si ya de por sí antes era cuestionado la forma como se hacía la consulta previa, el formato virtual que hizo el gobierno, pues no se entiende cómo va a ser. En todo caso, eso va en contra del derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Un tema adicional a esto es que, además, y que fue noticia, es que en el programa Reactiva Perú, y cuando se habló de reactivación económica, efectivamente los privilegios han seguido para las empresas mineras grandes. Muchas de estas han accedido a este programa Reactiva Perú. Volcan ha sido una de las más conocidas, justamente a préstamos, digamos, con intereses bajos que el Estado ha apoyado a través de algunos bancos en el país. Y aquí, digamos, llama la atención por qué algunas empresas que han seguido trabajando, han seguido operando con normalidad durante este tiempo, han accedido, digamos, a préstamos, porque uno entiende que algunas empresas efectivamente han estado en pierde, no han estado trabajando. No me refiero al sector minero, sino a otro tipo de actividades económicas, pero las empresas mineras, como ellos mismos lo han señalado, han estado operando entre el 50, 60, 70% de operaciones, ¿no? Algunos no han parado, algunas han paralizado operaciones, pero por una semana o 2 semanas, pero digamos, han seguido trabajando con normalidad, ¿no? Entonces ahí uno puede evidenciar esta serie de privilegios a los que han sido sujetos varias empresas mineras en este plan de reactivación económica, ¿no? Reactiva Perú. Me vas avisando si voy bien con los tiempos, Romina, para no extenderme entonces. Todavía tienes buen rato, no te preocupes, unos Ok, 20 minutos. Ok. muy bien. Un tema que quería comentar en este tema es, hay algunos enclaves mineros. Creo que el caso del corredor minero, si los que han escuchado han visto esto, tienen, digamos, algunas características propias, ¿no? El caso del corredor minero, que está ubicado principalmente en el sur del Perú, entre Apurímac, Cusco, inclusive Arequipa, es un territorio que en los últimos, yo diría, 5 a 8 años, ha estado concentrado con grandes proyectos mineros como Las Bambas, donde se explota principalmente cobre, el caso de Constancia, que es un proyecto canadiense que está en Chumivilcas, Cusco, Antapacay, que está en Espinar, Cusco, y bueno, toda la vía que traslada pues el concentrado de cobre. Este territorio ha estado en permanente estado de emergencia durante los últimos años. La carretera era declarado permanentemente por el gobierno en estado de emergencia para que estos camiones que uno puede apreciar en el mapa, en las fotos, perdón, han estado transportando concentrado de cobre. Hay cifras de camiones que trasladan estos encapsulados, como se llaman, un promedio de 500 a 600 camiones diarios trasladando concentrado de cobre, sacando el concentrado de cobre por la vía y regresando con otros camiones con insumos para la actividad extractiva. Entonces estamos hablando, digamos, en términos de dimensión de explotación
en el corredor minero de una explotación, digamos, enorme, sin precedentes y que además comparable solo con otros países, ¿no? Donde existe un control, digamos, del gobierno, un control territorial de la carretera que está en estado de emergencia, comparado solo con la India, por ejemplo, donde el gobierno, digamos, toma esta iniciativa de que determinado territorio, carretera o vía, pues se declare territorio exclusivo para actividad extractiva. Algo de eso está pasando. Las comunidades han estado denunciando en los últimos años toda la afectación de derechos en términos ambientales que hay en las zonas, pero sobre todo por las desigualdades en las negociaciones con las comunidades, ¿no? Las Bambas es un enorme proyecto minero, propiedad de los chinos, pero también diferente al de Antapacay en Espinar, Glencore es de capitales suizos y Constancia de capitales canadienses. Entonces, han habido compromisos no cumplidos de parte de la empresa minera, el mismo Estado que ha establecido mesas de diálogo donde los acuerdos que ha firmado tampoco se han cumplido de todo. Entonces, creo que este territorio, digamos, concentra diría yo, afán del gobierno de insistir solamente pensar en la actividad extractiva minera como tal, ya que hay una concentración, digamos, de varios proyectos. Estoy hablando aquí solo de 3, pero durante esta ruta uno puede encontrar varios proyectos en fase de exploración e inicio de explotación próximamente, ¿no? Este territorio hay que mirarlo con mucha atención porque a nivel de impactos en los territorios, a nivel de impactos ambientales, sociales, económicos, culturales, probablemente en los próximos años va a ser mucho más que evidente y más fuerte. Debo decir además que aquí se concentran la mayor cantidad de conflictos sociales en los últimos años. Ha habido ya personas fallecidas, heridas, hay un centenar de personas que están siendo denunciadas, criminalizadas, y sobre ese tema obviamente no se habla, solamente se habla sobre el aporte económico de la minería en el país, cuando aquí hay otro tipo de impactos, además, que están sucediendo. De más está decir que en el caso de Espinar, donde hay ya más de 35 años de minería, y justo acabamos de ver un pequeño documental que lo ha hecho el compañero Vidal, hay personas además expuestas a metales tóxicos. Ahí el mismo Estado ha demostrado que hay comunidades que tienen, personas que tienen cadmio, arsénico, plomo, mercurio. Esa es una realidad que el mismo Estado lo ha dicho, pero hasta el día de hoy no hay ningún tipo de atención. Hay una batalla que están dando la plataforma de salud a nivel nacional y hay algunos avances en términos de generar alguna política, pero implementación propiamente todavía no tenemos muchos avances, ¿no? El segundo caso que quería mencionar y que creo que puede ejemplificar mejor esta situación del extractivismo minero en el país, probablemente sea el caso de Tía María, ¿no? Este conflicto hasta el año pasado ha estado, digamos, en el foco de la atención de la mayoría de empresarios mineros, el mismo gobierno y también organizaciones de derechos humanos, porque ha habido un estado de emergencia permanente en el territorio y porque la población se ha declarado en protesta permanente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se trata de un proyecto de Tía María, de la Souder, que es una empresa mexicana que tiene inversión por muchos años en Perú, principalmente en Moquegua, en Tacna, y que pretende pues expandir un proyecto minero para explotar cobre en este valle, digamos, cerca al Valle del Tambo en realidad, muy cerca, a unos cuantos kilómetros, y la población del valle se ha opuesto a esta actividad, ¿no es cierto? Han habido movilizaciones, han habido, inclusive se ha demostrado técnica y socialmente que el estudio de impacto ambiental pues en su momento ha sido mal hecho y ha habido todo un cuestionamiento que uno puede revisar y hay abundante información sobre el tema. Pero aquí el discurso es diferente porque no podrían decir el Estado y las empresas de que aquí la gente se opone porque se opone o porque son antidesarrollo o antimineros, ¿no? Porque en el Valle del Tambo está demostrado que tiene muchísimas potencialidades. Es un valle que produce, digamos, una serie de productos agrícolas que en este momento de la pandemia, además, están sosteniendo la vida y la alimentación de, yo diría, de millones de peruanos en el sur y también en Lima mismo, ¿no? Ajo, cebolla, papa, arroz, entre otros, salen de este valle y no se entiende cómo se pretende, digamos, decir que la actividad minera es la que va a generar el desarrollo económico cuando aquí trabajan más de 9.000 a 10.000 personas en el agro. Entonces, creo que el caso del Valle del Tambo sintetiza un poco esta discusión sobre por qué de manera impositiva se pretende hablar de proyectos mineros cuando una determinada población ya ha señalado que no quiere, digamos, la actividad minera. Y en el Valle del Tambo ya han habido varias opiniones
sobre este punto, ¿no? Y por eso pregunto, ¿qué está en cuestión en el Valle? El agro y la vida, ¿no? Como tal en este momento, pero sobre todo el derecho a decidir a su forma de vida, creo yo, porque ellos en su gran mayoría han negado este proyecto, ¿no? ¿Y qué ha pasado en medio de esta pandemia del coronavirus? Que ha vuelto a salir la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, ha vuelto a salir el dueño de la Sauder, los gremios mineros, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, va a decir que hay que reactivar este proyecto, ¿no? Es decir, me parece irresponsable señalar esto porque por muchos años, inclusive aquí han muerto varias personas producto del conflicto, hay un centenar también de heridos y también denunciados, criminalizados, y aún así se dice alegremente que hay que reactivar la economía en el contexto de la pandemia y por lo tanto, tía María, hay que revisarlo. Y eso creo que es irresponsable porque eso está activando nuevamente el movimiento social en Tía María porque está claro que ellos no quieren esta actividad en ese momento, ¿no? Entonces creo que ese es un punto de entrada justamente para discutir sobre realmente en nuestro país se piensa la minería como un eje más del desarrollo o se piensa que debe ser en cualquier territorio o en cualquier lugar. Lo que vemos y observamos es que se quiere hacernos creer de que solo la minería es la actividad económica que va a sacarnos de esta crisis, en este contexto. Se nos quiere hacer creer de que solamente esa actividad debería ser priorizada. Cuando a todas luces, lo que hemos visto es que, por lo menos, por ejemplo, en este contexto de la pandemia, el agro, que es la que viene sosteniendo la vida, la alimentación, la seguridad alimentaria de miles y millones de personas en nuestro país, no está teniendo el lugar que debería tener. Hace meses están reclamando los gremios agrarios en el país de que se destine un fondo de salvataje, además de subsidio para el sector para la próxima siembra, y no hay hasta el momento, digamos, recursos que el gobierno haya destinado como debería ser. Se ha hablado de algunos fondos más, algunos fondos menos, pero no es que se está priorizando la reactivación económica desde el sector agrícola, por ejemplo, en nuestro país. Lamentablemente, y ese reflejo uno puede verlo pues en el Valle del Tambo, donde además de que ya se demostró, ¿no?, socialmente y económicamente de que el agro es la actividad por la que han optado los pobladores, se insiste en que la actividad minera debería también estar en la zona, ¿no? De ese tema seguramente podemos discutir más adelante, ¿no? Entonces, en ese contexto, nos preguntamos qué implica construir las alternativas en este contexto o en esos territorios, ¿no? Yo creo que en ese momento, justamente de la crisis en lo que nos encontramos, debería ser una pregunta clave que deberíamos discutirlo en los territorios y no solamente en el espacio nacional, me refiero al gobierno y otros actores, debería ser también tomado en cuenta este debate por los gobiernos regionales, locales, las mismas organizaciones. Sin embargo, se está viendo solo reactivación económica en determinados sectores y con determinados privilegios, por lo menos para el sector minero, ¿no? Desde la red MUCI nosotros hemos ubicado efectivamente los conflictos históricos en nuestro país que hemos tenido en los últimos 20, 25 años, y muchos de estos ya tenían alternativas, ¿no? Se pretendía imponer, por ejemplo, el proyecto Tambo Grande, Río Blanco en el caso del norte, y se sabía, por ejemplo, que ahí en Piura ya habían propuestas de alternativas, ¿no? La agricultura familiar, la ganadería sostenible, inclusive en Tambo Grande se evidenció, por ejemplo, que el limón que se producía aquí servía para el ceviche. Y cuando en Lima se conoció sobre esto, pues no teníamos mucha información sobre qué territorio estaba en disputa en este lugar de un proyecto minero que finalmente fue rechazado, ¿no? El Río Blanco igual, y uno podría revisar en varias regiones del país donde se dice que solamente la actividad minera es la alternativa, pues que hay otras alternativas económicas, por así decirlo, ¿no?, que están presentes y que no se toman en cuenta. En este siguiente cuadro podemos ver efectivamente los otros casos que se han ido mapeando, sondeando, como en Junín, Apurímac, Cusco, Puno, donde efectivamente hay estos grandes yacimientos mineros, ¿no? Entonces, solo como dato referencial. Y claro, el otro tema de lo que se habla es que el caso de Conga probablemente es un caso bastante simbólico en nuestro país porque ha demostrado que además una población organizada que se resiste a aceptar la minería o la ampliación de la mina Newmont en la zona, ha evidenciado una serie de abusos de derechos cuando hubo el conflicto, ¿no? Pero además que la reflexión que nos deja es
la resistencia que han tenido por mucho tiempo los pobladores de esta zona, y que para algunos inclusive la resistencia es una forma también y una alternativa de vida, porque valoran el agua y el territorio más que la actividad extractiva, porque ya ha generado impactos negativos en este territorio, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario hablar sobre alternativas al desarrollo? Bueno, como ustedes saben, nuestra economía históricamente se ha fundamentado por imposición de intereses geopolíticos externos en un sistema extractivista, ¿no? Antes fue el guano, luego, bueno, fue el caucho inclusive muchísimo antes, guano. Hemos tenido durante todo este tiempo nuestra economía que ha estado basada básicamente en extractivismo, explotación de materia prima por muchos años. Entonces, evidentemente esto no ha ¿no? beneficiado a todos los peruanos y peruanas. Se ha implementado el concepto de desarrollo como objetivo de la economía neoliberal, pero no nos ha ayudado porque es un concepto que viene de afuera y nos ha hecho dependientes de los intereses de otros países, ¿no? El sector minero debe ser uno de los sectores en los que efectivamente esto pasa de manera evidente, ¿no? Ya algunos economistas en los últimos años lo han señalado, ¿no? ¿Qué pasa? Y ha pasado en el país, además. ¿Qué pasa cuando el precio del cobre se cae? Obviamente va a haber un impacto inmediato en el país, porque dependemos principalmente de las exportaciones de materia prima. Entonces, si tú dependes solo de un sector como el minero, obviamente lo que pasa en el mercado mundial, el mercado global sobre el precio del cobre, o por lo menos en China, esto va a afectar inmediatamente pues, a la economía peruana, ¿no? Entonces, eso como un previo. Nosotros desde la red Muki creemos que los peruanos y las peruanas debemos pensar más allá de la minería y apostar por lo que podemos hacer desde nuestros territorios, potenciando también nuestros saberes ancestrales, ¿no? Acá tenemos ese es el dibujo de un Muki, que es como el símbolo de la red Muki. El Muki es como es como el símbolo del nombre de nuestra organización, que después puedo compartirles. ¿Por qué esto? Dentro de la red Muki nosotros hemos estado mapeando justamente en el mapa que han podido observar ustedes algunas alternativas desde las regiones, hemos hecho sistematizaciones, hemos trabajado con las mismas organizaciones, comunidades, a través de las instituciones miembros que forman parte de la red, y hemos podido llegar, digamos, a algunas reflexiones. No tenemos una definición acabada de lo que significan las alternativas al desarrollo como tal, pero sí tenemos claro lo que no queremos, digamos, en medio de todo lo que pasa con este modelo, digamos, económico, es que el modelo de desarrollo actual no queremos que sea más colonizador, depredador, excluyente, que dé prioridad económica solo a un determinado sector. No queremos que sea hegemónico y que solo se base en el extractivismo, el saqueo y la devastación del ambiente, el consumismo individualista, el despojo, la violencia, la explotación y la concentración de la riqueza, ¿no? Y para nosotros, preferimos una historia construida desde los territorios y con diversos modos de vida, con los caminos propios que nuestros pueblos han sabido vivir, produciendo sus propios alimentos, con sus saberes ancestrales, incluyendo los caminos de resistencias a un desarrollo colonizador, ¿no? Entonces, creemos que esas historias se construyen desde los territorios, con las historias de las mismas poblaciones y que pueden ser diversas. No hay, creemos, una sola forma de hacer las cosas, no hay una sola forma de construir las alternativas, y creo que ahora, en este contexto de la pandemia, uno está viendo las diferentes respuestas que están surgiendo desde los territorios, aún a pesar de toda la dificultad que hay, ¿no? Y por lo que estamos viendo y viviendo. Entonces, ¿cómo entendemos el enfoque de alternativas al desarrollo de esa red Muki? Bueno, es un modelo de desarrollo alternativo al modelo actual, que de manera integral busca un bienestar ambiental, social, cultural, megadiverso y económico en equilibrio con la naturaleza. Preferimos pensar, digamos, en una figura tipo pastel, ¿no? Como un pastel que contenga, para hacerlo, voluntad política, que haya, digamos, agua, suelo, ecosistemas, biodiversidad, territorio, agroecología, que los estilos de vida como educación y salud, costumbres y tradiciones sean valoradas, los saberes ancestrales, manejo de semillas que sean reconocidas, la diversificación económica como la agricultura familiar también deberían ser parte de ese proceso, y también la importancia de las normas, ¿no? Es decir, que sí deberían haber marcos normativos que regulen o protejan estas acciones. En ese sentido, hemos identificado nosotros algunos, ojo, no estamos diciendo que estas son las alternativas, pero hemos podido identificar en este mapeo que hemos hecho
otras posibilidades de actividades económicas que están ahí y que no son valoradas o que no son apoyadas como tal por los gobiernos de turno, ya sean a nivel nacional, regional o local. Digo, no lo suficientemente como debiera y pudiera ser. Artesanía y textilería, ganadería sostenible, turismo sostenible y vivencial, siembra y cosecha de agua, participación y vigilancia del agua, organizaciones sociales fortalecidas, asociatividad, cooperativismo, agricultura familiar, ¿no? Esas son las que hemos encontrado y quizás por aquí está la respuesta de cómo construir esa alternativa. Y quiero insistir con esto porque se dice mucho que esas son experiencias ya conocidas, que esas ya se conocen y que el mismo Estado está implementando. Pero algunas de estas efectivamente son para conservación, por ejemplo, el siembra y cosecha de agua para seguridad alimentaria, ese tipo de aspectos tendrían que potenciar estas actividades, sobre todo de los territorios, ¿no? Y en este contexto, reitero, la pandemia, además que se habla muchísimo de pedir apoyo al Estado, creo que por aquí están estas pistas de estas alternativas que hay en los territorios y que en las comunidades campesinas en el país, las amazónicas y en muchos lugares están respondiendo de forma organizada. Aquí ponemos, por ejemplo, organizaciones sociales fortalecidas porque es la clave justamente para organizarse y para poder responder a situaciones tan críticas como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en el norte hemos identificado algunas alternativas que están aquí. Los voy a pasar rápido. También en el centro, ¿no? Experiencias diversas, algunas implementadas, promovidas por el mismo Estado, pero también por organizaciones de la sociedad civil, las mismas comunidades que se organizan para proponer esto. Y en el caso del sur también, ¿no? Y bueno, eso en realidad, como algunas pistas y pautas, no sé si me quedaba tiempo todavía, pero creo que Estás para... como a 5 minutos, sí. Ok, entonces creo que como para finalizar, el gran desafío, diría yo, en este momento y en este contexto es que probablemente la actividad minera en este país es una de las actividades económicas más importantes y que el gobierno ha decidido priorizarlas. Sin embargo, a la par, no se han priorizado otras actividades económicas como el agro, como la agricultura, como lo hemos señalado, ¿no? Y además está decir que otras actividades pequeñas, ¿no? Como las que estamos señalando, las experiencias que hemos encontrado y que están ahí, no reciben ningún tipo de apoyo o poquísimo apoyo de subvención o subsidio en los gobiernos locales o regionales, ¿no? Creo que por ese lado hay que empezar a mirar qué significa la reactivación económica desde los territorios. Lamentablemente, la actividad extractiva y centrada en la minería en el país en los últimos años no ha sabido respetar derechos humanos, derechos colectivos, derechos territoriales, derechos ambientales, y los últimos casos que estamos viendo son a la salud misma, ¿no? Y no solamente lo digo a la salud por los afectados por metales tóxicos en el país, sino también de sus propios trabajadores, ¿no? Sus propios trabajadores que han sido contagiados y lamentablemente han sacado normas desde el gobierno en medio de esta pandemia que han relajado varias medidas. Cuando se decía que deberían haber protocolos sanitarios mucho más estrictos para el sector minero, resulta que, por ejemplo, para hacerse pruebas de descarte del virus, las pruebas rápidas no se hacían, que eran potestativas para la empresa, no era obligatorio, ¿no? Entonces, muchísimos trabajadores no sabían si tenían el virus y el COVID, si estaban contagiando o no. Entonces, estas cosas que hemos visto, por lo menos durante este tiempo de la pandemia, nos dicen, digamos, qué tan difícil puede ser insistir o qué tan puede ser mucho más complicado inclusive insistir en una sola actividad económica que ya ha venido teniendo una serie de cuestionamientos en términos de afectación de derechos, ¿no? Creo que, insisto en eso, hay que explorar otras alternativas, como lo hemos señalado. Yo he dado algunas pistas, elementos, no decimos que sean las acabadas o las que hay que seguir, pero creo que por ahí están algunas de estas alternativas, ¿no? Eso, para terminar mi presentación, y bueno, muchísimas gracias, y seguramente abierto para las preguntas, los comentarios y también las opiniones de los participantes, ¿no? Muchas gracias. Genial, gracias, Jaime. A ver, vamos a ver qué tal. Gracias a todos y gracias, Jaime, por esta exposición que has hecho me parece, dejando varios puntos muy importantes sobre lo que está significando el impacto de la actividad minera, que es como una de las actividades más representativas dentro del sector extractivo, que es lo que decíamos, ¿no? Más representativas por la importancia que tiene la economía, o sea, por la dependencia que tiene nuestra economía de esta actividad, más representativas porque es una de las que
tiene muchos conflictos socioambientales, también tiene muchos temas de privilegios, ¿no? Económicos y fiscales, y también porque tiene una gran presencia, digamos, en el país, ¿no? De diferentes maneras. Entonces, queremos agradecerte por eso. Vamos entonces a pasar a leer algunas de las preguntas que han estado haciendo las personas, los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Una primera pregunta, si te parece, las vamos planteando y tú las respondes una por una más o menos en una cuestión de diálogo, ¿no? Dice, María José, ella nos pregunta, María José Montoya dice, ¿por qué no funcionan los sistemas de evaluación y fiscalización ambiental? Si se supone que los CEIAS son estos estudios para mitigar los impactos, ¿no? Y para gestionar los impactos de una actividad como la minera. La pregunta en todo caso también es si la legislación ambiental, ¿por qué funciona tan mal si tenemos legislación ambiental? Y ¿por qué hay empresas que quedan impunes de su mal manejo en ese sentido, ¿no? Jaime. Sí, es una buena pregunta porque efectivamente lo que se dice siempre, ya sea a nivel del Estado y también las mismas empresas, es que se cumplen lo que la norma dice, ¿no? Lo que pasa es que la norma en los territorios funciona de otra forma. El Estado mismo a nivel de instituciones, su presencia, digamos, no es real. Vamos a mirar algún caso concreto. Vamos a mirar probablemente Espinar hablando justamente del documental que hemos visto, ¿no? El año 2012 estalló un conflicto en Espinar que ha generado muchísimos problemas, pérdida de vidas humanas, heridos, entre otros. La gente pedía saber por qué los animales morían en la zona, por qué el agua que consumían los animales también generaba, digamos, daños en los territorios, etcétera. Y no había información sobre los monitoreos que habían en los territorios. Entonces, uno puede decir, pero si el estudio de impacto ambiental dice que va a ser tratado de esta forma, si está el UEFA que fiscaliza, si está el ANA que hace esto, si está DIGESA que hace tal estudio. Pero eso, hasta antes del 2012, como ejemplo, reitero, no era información pública. Es decir, esta información la realizaba de vez en cuando UEFA, ANA o DIGESA, y esa información no la hacían pública para empezar. Y cuando la gente pedía, decían que era información reservada o que estaba en la página web o que pidan información. Entonces tienes, para empezar, desde ese lado que no contabas con información. Segundo, que cuando hay un derrame, cuando hay un accidente, por ejemplo, en una zona minera, en las noches o en la tarde, la gente sabe, inmediatamente llaman al órgano fiscalizador, en este caso puede ser UEFA, no siempre asisten, no siempre son recabadas las denuncias, y finalmente para ir hasta el territorio, si la oficina central está en Cusco o si está en Lima, para que llegues hasta el territorio probablemente vayan a pasar días cuando ya ha pasado todo. Y normalmente el protocolo dice que esto tiene que ser intervenido con coordinación de la empresa minera. Y la gente te va a decir en los territorios, esto ya fue arreglado, esto ya fue manejado. Entonces, hay una serie de deficiencias que la ley puede decir muchísimas cosas positivas, pero la presencia de entes fiscalizadores o instrumentos de gestión ambiental como el estudio de impacto ambiental, en la práctica no terminan siempre funcionando porque, es más, los estudios de impacto ambiental lo realiza la misma empresa minera, no lo realiza un ente tercero, autónomo o el mismo Estado. Entonces, eso también ha sido cuestionado en otros casos que puede ser sujeto, digamos, de algún tipo de injerencia de la misma empresa porque lo manda a hacer ella. Eso podría responder para empezar. Ok, sí. Además, es verdad que por ejemplo, este tema que los EIAs son hechos por las empresas, es uno de los temas que se desconoce, ¿no? Porque cuando a veces la gente dice, no, pero existen estudios. Bueno, lamentablemente una empresa no puede ser juez y parte, ¿no? O sea, decir, esta es mi afectación y de paso yo hago la investigación, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Y como tú dices, hay avances en la legislación ambiental, pero no necesariamente se ve reflejado eso en el día a día ni en cómo se tratan los conflictos, ¿no? Luego tenemos la intervención de Stephanie Senarque, que ella nos dice, buenas noches, gracias por su ponencia. ¿Nos podrías desarrollar tu opinión sobre la consulta virtual, la consulta previa virtual? O sea, ¿qué es lo que opinas de la consulta previa virtual? ¿Qué derechos transgrede y qué acciones podrían tomarse en relación al tema de la consulta previa virtual? También en eso coinciden Winifred Atuncar y Liz Vázquez, que nos preguntan, ¿no? O sea, ¿qué significa esta consulta previa virtual? ¿Qué derechos se está atentando? ¿Y qué se podría hacer o qué se está haciendo, ¿no? En relación a eso.
Sí, bueno, en las últimas, la última semana creo que hemos revisado bastante información sobre el tema de consulta previa virtual y yo creo que no solamente es un retroceso en términos de derechos, de garantizar derechos para pueblos indígenas, sino que definitivamente así no debe ser. Entonces creo que los pronunciamientos que se han sacado recientemente, incluido varias organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas, justamente están atacando, digamos, este tema. Es decir, hay una reflexión jurídica, legal, sobre por qué, digamos, está mal planteado esa figura de consulta previa virtual. Pero en términos sociales y políticos, yo creo que es un retroceso desde todo punto de vista porque en el sector minero, por lo menos, Romina, no hemos visto casos o experiencias exitosas de consulta previa, por lo menos para mediano o gran minería. No hemos tenido, las que se han aplicado han sido principalmente para la Amazonía y en otro tipo de proyectos, ¿no? De Entonces, proyectos, de actividades, sí. de actividades. Entonces, en el sector minero se entendía que era un tema más procedimental, ¿no? Es decir, es un requisito más que hay que hacer para que tu actividad minera salga adelante. Y no se piensa que la consulta previa realmente es un mecanismo que puede servir a una comunidad indígena o campesina para cuestionar determinado proyecto minero. Y ahí, disculpen que me siente en espinar, pero justo la ministra María Antonieta Alba ya ha señalado que uno de los casos probablemente va a ser el caso de Corcovay con Espinar para hacer la consulta previa virtual. Aquí, desde hace 2 años, las comunidades del entorno minero, para la ampliación de una tercera fase del proyecto, están pidiendo la consulta previa, si no, no van a aceptar. ¿Qué ha pasado? Esto ha quedado suspendido por el mismo Estado y segundo, por la pandemia. Entonces, ahora se habla de consulta previa virtual. Si en el camino ni siquiera habían podido establecer las etapas, ni siquiera se había podido establecer cuál va a ser la ruta, la metodología para hacer físicamente la consulta virtual, uno se pregunta cómo va a ser esto de modo virtual, sabiendo que tienes la brecha tecnológica por un lado, quiénes y cómo van a participar, por qué medio, por qué mecanismo, va a ser real la participación o no, es una lista de checking participantes nomás. En fin, hay una serie de preguntas que tampoco se ha respondido y muy alegremente, digo yo, se ha dicho que se va a hacer la consulta previa virtual. Yo creo que hay un error ahí de la forma como están planteando, porque ese no es el camino ni la ruta. Porque si están pensando que un proyecto va a tener la aceptación de la gente a través de la forma virtual, si físicamente ya con la gente que participaba directamente era cuestionado virtualmente, ese proyecto, digamos, no tendría la legitimidad, entre comillas, por así decirlo, si es que quieren buscar la legitimidad del Estado y las empresas. Y eso obviamente está sujeto a reactivar un conflicto social más adelante, porque va a decir quién ha aprobado ese proyecto y cómo se ha aprobado de forma virtual, va a decir el Estado. Bueno, pues yo creo que eso, por lo menos la CIDH sobre ese tema ya se ha pronunciado y ha dicho que en este contexto de la pandemia se recomendaba que no se tomen medidas administrativas ni de consulta ni nada en el sector extractivo por lo menos, pero bueno, se está insistiendo con eso, ¿no? Sí, y eso es, ahora que lo dices, es interesante, ¿no? O sea, primero hay que dejar en claro que el derecho de consulta y consentimiento, porque son dos partes, una cosa es consultar, o sea, yo tengo derecho a que me preguntes, pero la otra cosa es, no solamente tengo que preguntar, tengo que escucharte y escucharte decir si quieres o no quieres, ¿no? Que eso es un derecho que se ha ganado con mucha lucha a los pueblos indígenas, con mucha acción, ¿no? Y no solamente que es un derecho de pueblos indígenas, finalmente es un derecho ciudadano, es un derecho también de nosotros que, por ejemplo, hagamos consulta, las ciudades tienen lo que se llama la participación, ¿no? Ciudadana, o sea, todos debemos ser consultados, eso es un derecho. Ahora, si en cuestiones, en condiciones normales, este derecho es un derecho que se cumple con mucha dificultad porque no hay mecanismos, a veces no hay presupuesto, no hay voluntad política o hay una serie de interferencias, en lo virtual realmente significa no solamente un proceso que no tiene mucho asidero, sino que además has apuntado a una cosa que es el tema de la legitimidad. Y la legitimidad es una cosa que no es igual a la legalidad. La legalidad es lo que dice la ley. Lo legítimo más bien está en referencia a lo que la gente acepta, ¿no? Y con lo que está de acuerdo, o sea, expresa una conformidad. Y esto me trae a otra pregunta que nos hace Liz Vázquez en relación al corredor minero, ¿no? Tú has hablado de lo que significa el estado de emergencia en esta zona, de lo que mal se llama corredor minero, porque en realidad es más que un corredor minero, más que es una vía de transporte de minerales, ¿no? Y que tiene que ver con, los compañeros quieren saber
qué significa un estado de emergencia, ¿no? ¿Qué significa el toque de queda en la zona? ¿Cuál es el alcance de esto? ¿No? Si nos podrías detallar cuáles son los impactos sociales, ambientales, que vulnera esta situación, ¿no? Para que puedan entender qué significa esto, ¿no? Quienes están siguiéndonos el día de hoy. Sí, gracias por la pregunta, porque claro, ahora nos ha tocado experimentar a todos los peruanos y peruanas vivir una situación de estado de emergencia, ¿no es cierto? No podíamos salir, teníamos una serie de restricciones. Este, un estado de emergencia o un estado de excepción, digamos, en nuestro país se aplicó solo en la época, digamos, del terrorismo, ¿no es cierto? Y muchísimas personas, nuestros papás probablemente sepan de todo esto y algunas personas más que han vivido esta época, pero cuando se hablaba de estado de emergencia en el corredor minero, se hablaba de modo permanente, por lo menos en la carretera, que es la vía. Estamos hablando de una carretera de una extensión de más de 300 kilómetros más o menos, que empieza desde, no sé, Cotabamba, Las Bambas, pasa por Cusco y termina en Arequipa, en el puerto de Matarani. Parte de esa carretera estaba en estado de emergencia por mucho tiempo y muchísimos peruanos y peruanas no sabían. Es decir, la vía, la carretera, 500 metros adyacentes al lado derecho e izquierdo, estaba, digamos, restringido para hacer protesta, para hacer cualquier tipo de movilización o lo que sea que alguna comunidad quisiera hacer en determinado lugar. Y ahí uno podría decir que en la carretera, pues los derechos de las personas que circulaban por ahí, de alguna forma estaban siendo restringidos. Pero cuando uno le preguntaba a la policía o al Ministerio del Interior qué entendían ellos por ese estado de emergencia en la carretera, decían que estamos garantizando que tus derechos no se afecten por la protesta social. Es decir, estamos garantizando que tú que transitas por estas vías, puede ser de manera individual o a través de los carros, es que tú puedas transitar, pero en el fondo era para garantizar el transporte de los minerales que se sacan de los proyectos mineros en la zona. Entonces, ahí la presencia de efectivos policiales, ejércitos, ha sido permanente, principalmente en los puentes, en muchos lugares estratégicos de todo ese territorio, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué denuncias han habido? Bueno, pues el caso que más se ha conocido ha sido la comunidad de Fuerabamba, Nueva Fuerabamba, en los últimos 2 años. Quizás recuerden ustedes al señor Gregorio Rojas, que fue el que denunció el caso de esta comunidad, que habían bloqueado la vía y la policía tuvo que intervenir, los detuvieron, en fin. Inclusive ahí eso evidenció que habían comunidades que no tenían un acuerdo con la empresa minera y que además no habían recibido beneficios, que utilizaban vías que no estaban destinadas para uso de transporte público, sino que habían hecho una serie de cosas irregulares en las comunidades y que no se conocía. Entonces, han habido una serie de afectaciones, no solamente el tema de la protesta, sino también el tema de compromisos no cumplidos por acuerdos, convenios firmados con las comunidades de la empresa y el mismo Estado. Es más, el colmo de los colmos fue que esta carretera del corredor minero, como ha sido denominado, el corredor vial, fue aprobado, digamos, cuando Ollanta Humala salió del gobierno, antes de irse unos días, firmó, digamos, el acta que lo declaraba como ruta o vía nacional, cuando esto no tenía, digamos, que tener esa característica. Por eso que están pidiendo la anulación como tal de la vía inclusive, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas que están pasando y además hay constantemente en esta carretera accidentes de tránsito, accidentes de derrames de concentrados de cobre y que la misma población está denunciando en la zona, ¿no? Claro, y como bien has dicho, afecta a varios derechos. No solamente es el hecho de es una presencia constante de la policía, es la prohibición de poder reunirse libremente, ¿no? Es de poder hacer una serie de actos y manifestaciones pacíficas que además son vitales para lo que significa un estado de democracia. O sea, no puede existir un estado de democracia sin que las personas puedan expresarse libremente. Creo que ahí hay uno de los temas más importantes que que nos preocupa de esta zona de lo que se llama el corredor minero, porque finalmente es un estado de emergencia extendido, que se ha extendido durante años, ¿no? Una y otra vez, como si las cosas no cambiaran, y eso es una cosa muy preocupante. Mira, tenemos luego una intervención de Denis Virgües, que lo que él nos plantea son básicamente dos ideas, ¿no? Hay una crítica que él hace sobre el tema del el antropocentrismo, ¿no? Esta idea de que todo gira alrededor de los seres humanos, la historia, la vida, el universo,
todos los otros seres en la vida, que prioriza mucho esta visión económica, ¿no? Y que debemos aspirar a un modelo de desarrollo distinto, ¿no? Que no solamente está basado en lo económico, sino que también tenga una visión mucho más amplia. Ahora, él lo que nos pregunta en relación a esto es, ¿cuáles son los derechos de la naturaleza frente al extractivismo? ¿Pueden ser estos reclamados ante distintos espacios como el poder ejecutivo, el poder judicial, ¿no? Y cómo se puede ser más garante, digamos, de estos efectos negativos, vigilantes de lo que esto significa, las afectaciones al ambiente, ¿no? Sí, aquí creo que, por lo menos en los últimos 10 años, Romina, hemos conocido algunas experiencias de algunos países, ¿no es cierto? Cuando en el caso ecuatoriano y boliviano se habló de plantear cambios en la constitución, en su constitución política para que la naturaleza sea sujeto de derechos, ¿no? Claro, eso con el tiempo, obviamente, si bien está escrito ahí, finalmente ambos países han continuado con más extractivismo, y ahí creo que las mismas organizaciones y poblaciones locales lo pueden señalar. Sin embargo, el hecho de plantearse un debate a nivel de constitución sobre cómo es que la naturaleza puede ser sujeto de derechos es donde creo que más se ha avanzado, ¿no? En nuestros países. Pero cuando se habla de la dependencia económica solo basado en un sector como la minería o hidrocarburos o energía, solo en un sector, pues la dependencia va a quedar, digamos, más que evidente y transgresora, obviamente, a la naturaleza, ¿no? Entonces ahí se contradice un poco lo que propugnaban estos países como Ecuador y Bolivia, pero por otro lado seguían haciendo extractivismo y seguían contaminando y seguían haciendo lo que hacían antes, ¿no? Hay experiencias como en el caso de Colombia, que hemos escuchado y conocido, donde se estaba planteando que un río, por lo que representa para los pueblos indígenas, ahí sea considerado pues un sujeto de derechos por lo que representaba para esa población y en general todo este pueblo. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, yo creo que en nuestro país sí tenemos esta experiencia de un vínculo totalmente diferente con el territorio, solo que no se conoce o no se valora o simplemente no se quiere reconocer, ¿no? Y yo creo que algún momento un expresidente ha señalado que estas personas que creen que las montañas tienen vida y que no sé qué cosa, ¿no? Entonces se les llamó perros del hortelano, ¿no es cierto? Y ahí se planteó una visión, digamos, de extractivismo bastante fuerte que negaba el tema de la relación cultural y la relación, por ejemplo, de las comunidades andinas con el territorio, ¿no? Para las comunidades andinas el territorio es sinónimo de vida, ¿no? El territorio, la naturaleza o la Pachamama, como se llama, se conecta directamente con las personas y la comunidad, y la naturaleza se comunica además con la gente. Tú vas a una comunidad, te van a decir en la tarde, más tarde va a llover. ¿Y cómo sabes? Tú le preguntas. Porque hay una serie de características que ha pasado, ha venido tal cosa, o el viento. Van a saber. La relación, digamos, con el territorio está. Simplemente eso no se valora. Entonces, ¿qué pasa cuando una actividad extractiva entra a un cerro o a las montañas más altas, que es el APU finalmente de la comunidad? Pues obviamente el extractivismo no solamente arrasa con el tema económico, sino digo con el tema cultural, es decir, el APU que tenías tú para hacer tus ofrendas, tus encomiendas, termina siendo pues extraído, digamos, de tal forma que obviamente rompes el vínculo entre las comunidades y el APU o el APU mayor o el cerro, como lo llaman muchas comunidades. Entonces creo que ese vínculo de la relación naturaleza, comunidad, Pachamama, territorio, en muchos lugares está presente, solo que no se valora. Y otra cosa, y termino con esto, que pasa en muchas zonas mineras también es cierto, cuando ya está mucho tiempo asentado el extractivismo, la minería en una comunidad, de un territorio, ese vínculo se va cortando. Las prácticas ancestrales, tradiciones, etcétera, se va cortando, y obviamente los hijos que nacen en ese contexto no conocen tanto la historia de cómo fue este territorio, esta comunidad, y cuando se corta, obviamente se conoce solamente extractivismo, que es sinónimo de negociación, desconfianza, el ambiente es diferente, ¿no? Entonces, eso como elemento de reflexión. Claro, y aprovecho contigo para contestarle, porque creo que ya lo has hecho en buena parte, a Betsaida Paz, que ella nos pregunta si no creemos que este tema de hacer de sujeto de derecho a la naturaleza, ¿no? Puede ser una figura legal peligrosa, ya que los derechos de este sujeto, o sea, tendrían derechos por encima tal vez de las necesidades humanas,
incluidas otras cosas. Y creo como para actividades importantes como la agricultura familiar. Y creo que aquí la respuesta a eso sería que, bueno, nosotros no estamos al margen de la naturaleza. Creo que esa es una de las ideas principales también de esto, y es que no vivimos al margen del ambiente, de los territorios, ni vivimos al margen de lo que pasa en nuestros ríos, o sea, en nuestros contextos. Más bien, creemos que darle derechos, reconocer que los seres humanos no somos el centro de la razón de ser de la Tierra, nos hace tener una conciencia mayor de que debemos cuidarlas, porque dependemos de ella, porque para tener, por ejemplo, agricultura, lo que necesitamos aguas y ríos limpios, libres, que tengan vida, que creen ecosistemas, que cumplan una una función ecosistémica que es la que tienen, ¿no? Bueno, vamos entonces a pasar a otras preguntas. Hay varias preguntas relacionadas al tema de minería responsable. ¿Existe la minería responsable? ¿Tenemos casos de minería responsable? ¿Por qué no se habla tanto de la minería responsable? Coméntanos un poco, Jaime, sobre el tema. Sí, bueno, a mí me han hecho siempre estas preguntas, ¿no? Y yo creo que los gremios mineros en el país, así como muchísimos medios de comunicación y personas que trabajan en medios de comunicación, digo yo, suficiente publicidad le hacen, digamos, a las empresas mineras de lo bueno que es la minería en el país. Para empezar eso, ¿no? Es decir, cuando yo hago a veces mis intervenciones se dicen, oye, pero deberías hablar también de la otra parte. Bueno, yo no represento la otra parte, para eso están los gremios mineros y los demás que siempre están hablando de las bondades y utilizan millones para hacer publicidad sobre eso, ¿no es cierto? Por otro lado, sí hay que decirlo también, y sobre este punto también algunos analistas lo han mencionado, ¿no? Cada comportamiento de determinada empresa minera es diferente, ¿no? Es decir, no tenemos una sola inversión, digamos, extractiva en el país. Tenemos capitales suizos, tenemos capitales chinos, canadienses, ingleses, en fin, una diversidad de capitales. Y creo que algunos países probablemente exigen mayores controles para el funcionamiento de sus empresas en determinados territorios o lugares o países, ¿no? Entonces, y en ese sentido, probablemente uno pudiera identificar algunas empresas que tienen algunas prácticas, digamos, entre comillas, más responsables, diría yo, que no quieren tener muchos problemas con las comunidades. ¿A qué me refiero con esto? Se comprometen a algo, digamos, si ya entraron a una comunidad, si ya tienen la aceptación, dicen, vamos a dar trabajo, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, mínimamente cumplen con estos acuerdos, obviamente la relación con la comunidad y los territorios locales va a ser diferente a aquella que promete un montón de cosas y que no cumple y además que termina utilizando la policía, termina utilizando convenios con la policía, por así decirlo, para faltar a los derechos de las mismas poblaciones. Entonces, tiene que ver también con el modo como se comportan varias de estas empresas mineras y tiene que ver también los orígenes de estas empresas, ¿no? Algunas probablemente son las que más han sido cuestionadas y criticadas en el tema ambiental, por ejemplo, ¿no? Sauder tiene un historial bastante negativo sobre el tema de infracciones ambientales, entre otros, tiene procesos judiciales abiertos sobre ese tema. Podríamos hablar también del Volcan, en el caso de Cerro de Pasco, que también tiene infracciones ambientales, pero también denuncias sobre contaminación a personas, a su salud con metales pesados, metales tóxicos. Podríamos hablar también de las empresas chinas que tienen problemas con el tema laboral, no les gustan los sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces, sobre ese punto, seguramente uno pudiera encontrar matices de algunas empresas, pero obviamente sobre temas centrales, sobre temas de fondo, de pensar según territorio, extraer el recurso, generar ganancias, ese es el negocio, digo yo, principalmente de las grandes empresas, y obviamente lo que queda de eso en términos de pago de impuestos, es lo que finalmente defiende el Estado. Pero uno se pregunta, pero ¿y qué queda para los territorios? Yo preguntaría en todo caso si alguien conoce una experiencia de cierre de mina en un lugar donde ha estado 20 o 30 o 40 años en la minería y que ha dejado tal cual la zona. Si ha dejado tal cual la zona y ha dejado una ciudad, una comunidad próspera y ríos limpios. No sé si la hay en el Perú. Entonces, a veces se dice que debería haber minería responsable. Probablemente haya prácticas distintas con matices, pero en términos de impactos a la larga, probablemente los daños van a ser siempre en contra de la población local. Por eso esta frase que
que se dice, ¿no? La riqueza se va y la pobreza se queda, termina siendo real porque las comunidades pues terminan como terminan y por lo que hemos visto en muchos casos históricos, no solamente en Perú, sino en Bolivia y en otros lugares, ¿no? Y eso, Jaime, también se conecta con otra cosa que tiene que ver con nuestra historia. O sea, ahí yo les invito a todos los que están interesados sobre este tema, esta discusión sobre el tema de minería, que revisen un poco la historia de nuestro país, porque entonces aquí lo que tú bien mencionabas en tu exposición, ¿no? O sea, práctica minera ha habido desde antes, desde las culturas tempranas hemos tenido, porque nuestro país tiene muchos minerales, digamos, es un país que ha sido muy rico en minerales, pero la pregunta tiene que ver más bien, me parece, con cómo se está dando, o sea, cómo se está dando la actividad minera, sobre todo desde que existe un Estado peruano, o sea, desde que ya no somos una colonia, porque hay que decir, o sea, nosotros hemos sido una colonia incluso, ¿no? Un pueblo que fue sometido por un poder político y geopolítico extranjero, y luego hemos sido una república, ya, desde que nos entendemos como Estado, como nación, como Perú, ¿no? ¿Cómo se ha dado la actividad minera? ¿A quiénes ha beneficiado? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cuál es el balance de esos 200 años? Digamos, lamentablemente el balance es bastante complicado, ¿no? A veces se habla de la conflictividad social, pero la verdadera pregunta sería, ¿existe, o sea, es que la gente está haciendo lío por las puras, ¿no? Es que la gente está, lo único que quiere es generar conflicto, o en realidad el conflicto proviene por un Estado que está muchas veces copado por intereses privados, ¿no? Que está direccionado en muchos casos a proteger derechos privados y no derechos públicos, ¿no? O sea, el derecho de la mayoría, ¿no? Si también no está interrelacionado con esto, lo que decías, ¿no? O sea, que hay empresas que ofrecen o que tienen una serie de estándares que no se van cumpliendo. En todo caso, la idea de la minería responsable, que se ve como paradigma de otros países, en el Perú es una cosa ausente porque lamentablemente se ha convertido, o sea, hay una práctica de convenio entre Estado y empresas, ¿no? Para no solucionar los temas, no abordarlos, ¿no? Y aquí hay dos apreciaciones, tanto de Mercedes Peralta como Ruth Yolanda, que hablan un poco sobre eso, ¿no? O sea, sobre esta doble, diríamos doble cara, ¿no? Entre la política y los gobiernos, y el discurso que tienen sobre desarrollo, conciencia ambiental, entre otras cosas, pero lo poco que se hace para beneficiar a los agricultores, para potenciar lo que significaría un desarrollo sostenible. Nos pregunta alguien entonces en relación al tema, por ejemplo, el de alternativas, ¿no? Nos dice, lo conveniente es diversificar la economía. Para ello se tiene que tener una zonificación económica y ecológica que brinde las potencialidades y limitaciones del territorio. ¿Por qué se hace mayor énfasis en la minería cuando hay otras opciones? ¿Se puede tomar la zonificación ecológica y económica para desarrollar las propuestas alternativas? Cuéntanos un poco de la ZEE, lo que se conoce como ZEE, y el ordenamiento territorial, y cómo está en relación al tema de minería, ¿no? Sí. Todo el debate que hubo sobre el ordenamiento territorial hace años atrás y las experiencias de zonificación económica y ecológica que hemos visto en muchos lugares ha sido importante. Sin embargo, cuando este tema pretendía ser, digamos, un tema que ayudaría a ordenar los territorios para no hacer minería o otra actividad donde sea, destinar los territorios para su uso real como debiera ser y como lo hacen muchísimo las comunidades campesinas, porque las comunidades definen dónde se hace cada actividad, inclusive la siembra de sus productos. Eh, Cuando pretendía hacer una experiencia, digamos, de ese tipo, en muchos distritos, provincias, inclusive han promovido estas famosas ZE, ¿no? Que creo que han sido muy potentes. Sin embargo, creo que el gran choque que han encontrado es justamente cuando se pretendió discutir el tema de una ley de ordenamiento territorial. Y se pensó, cuando ese no era necesariamente el centro del debate, se dijo que la ley de OT en realidad estaba siendo planteada para bloquear la minería, cuando en el fondo se estaba diciendo que hay que ordenar el territorio porque no puede ser que las concesiones mineras se entreguen donde sea, que no puede ser que una actividad, digamos, minera siempre esté asentada en las zonas de cabeceras de cuenca, por ejemplo, ¿no? Cuando son zonas de recarga hídrica, pues cuando hay que proteger esas aguas porque ríos abajo sirven pues para las poblaciones locales. Pero efectivamente, la actividad extractiva
no está mirando, obviamente, el ordenamiento del territorio, está mirando, digo yo, su interés económico. ¿Por qué es una empresa minera? Porque una empresa minera efectivamente invierte su dinero en determinado proyecto porque lo ve como un negocio. Y cuando tú inviertes en un negocio, obviamente esperas un tipo de ganancia, ¿no es cierto? Entonces, a veces se pierde de vista eso cuando nos dicen que es el motor de desarrollo para el Estado peruano, pero no se dice quién está detrás de esa inversión, no se dice qué interés hay. El interés termina siendo económico, y generar ganancias lo más que se pueda. Entonces, para ese empresario probablemente tener una actividad minera en determinado territorio donde hay agua, además porque la actividad minera, recuerden, necesita de agua por su procesamiento y todo esto, tiene que estar cerca siempre a una cuenca. Entonces, ahí el riesgo siempre va a estar para que el agua o reduce o genera algún nivel de contaminación. Entonces, creo que las experiencias de ZE que hemos visto ha sido interesante. Creo que habría que volver a mirar por ese lado las alternativas, efectivamente, porque la alternativa supone también pensar un territorio ordenado en el que el distrito, la comunidad, la provincia o la región tenga que organizar mejor también su forma de vida y no, digamos, a imposición de decisiones que se toman normalmente arriba. Y eso pasa por lo que dije al principio, ¿no? La política de concesiones mineras en el país es, la gente le enseñan un mapa en cuadrículas al empresario, ¿dónde quieres? Dice, yo quiero aquí, y no me interesa si ahí viven comunidades, si hay un valle, si hay algo, si hay una cuenca. No, quiero ahí porque ahí se han hecho los sondeos de que puede haber minerales. Bajo esa figura no se puede, o sea, esa forma de entregar territorios en ese formato ya no es sostenible, no puede ser porque ahí hay territorios, ahí hay comunidades, poblaciones, y no se ve eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí creo que tendrían que venir también estos cambios que estamos señalando, ¿no? Ok, Jaime. Bueno, hay una sola pregunta que en realidad la vamos a tener que responder. Creo que excede el tema que tiene que ver con la relación de si hay una relación entre la importación de barriles de petróleo y el tema de la minería. Yo lo único que podría ahí contextualizar a quien preguntó esto, porque eso se va a desarrollar en otros momentos, seguramente otras exposiciones, pero hay un compañero, Milton Sánchez, de la zona de Selendín, que trabaja, que ha acompañado muchos años el proceso de Conga, entre otros, y él, por ejemplo, hace mucho el énfasis de una relación entre el tema de energía y agua para el funcionamiento de la minería. O sea que cuando hablamos de minería, estamos también hablando de una gran demanda de agua, ¿no? Una gran demanda de agua, y una gran demanda de energía. O sea, por eso es que muchas veces hay una presión y había una presión constante para necesitamos más energía porque necesitamos que funcionen las mineras. Entonces, en realidad lo que vemos es que el modelo extractivo, o sea, el modelo y esquema político y económico del extractivismo hace que todas estas formas de extractivismo se necesiten y sean necesarias, ¿no? Entonces, para que funcione de la manera en que funciona, ¿no? En ese sentido, bueno, Jaime, de verdad te queremos agradecer por tu disposición para esta charla, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Queremos agradecerte por esta participación y agradecerles a todos. Son 8:30, hemos llegado a nuestro tiempo límite. Queremos también, antes de darte la palabra, Jaime, para que te despidas y nos comentes un poco si alguna campaña, alguna cosa breve de Red Muki, es decirles a todos ustedes que estén atentos porque nosotros vamos a estar como MOSIC haciendo también actividades tanto en relación a lo que ha pasado de solidaridad con los gremios de pescadores en Ancash, que están denunciando esta concesión de lotes petroleros en el Mar de Grau, pero también seguramente vamos a estar haciendo actividades o compartiendo información en relación a lo que ha significado la consulta previa y que estén atentos a las redes. Jaime, te doy la palabra para que nos puedas comentar algo muy breve y despedirte, y luego ya retomo para cerrar la clase. Sí, bueno, gracias, Romina, nuevamente por la invitación a MOSIG y al equipo de MOSIG y a todos los que han participado, y también agradezco sus preguntas. Yo creo que no hay una sola forma de hacer las cosas, es importante discrepar y también compartir puntos de vista, y yo creo que eso es lo sano y lo correcto. Lo impositivo, digamos, es lo que cuestionamos cuando no te consultan, no te preguntan, no te informan, no te dicen nada y te dicen así tienen que hacerse las cosas. Entonces creo que eso es, en la misma posición se ponen las comunidades en los territorios. Cuando deciden sobre qué hacer con sus territorios sin consulta, sin información, sin nada, pues naturalmente esto a quién no le va a molestar y generar reacción, ¿no es cierto? Entonces creo que por ahí
es importante también respetar las diferencias y los puntos de vista y estamos abiertos para esa discusión. El tema extractivo minero es un tema muy amplio, tiene una entrada legal, jurídica, tiene una entrada también política, social, cultural, ambiental, y creo que el tiempo ha quedado corto justamente para esta conversación. No soy el experto en todos los temas, pero sí tenemos una entrada, una reflexión sobre esto que puede ayudar, digamos, a la reflexión también de ustedes. Cualquier información adicional sobre lo que he conversado lo pueden sacarlo de la página Red Muki, que es www.muki.org, y ahí están las publicaciones, informes, reportes de todo lo que hacemos en los últimos 15, 16 años. Y también les invitamos, aprovecho, Romina, entonces, para invitarles para sumarlos, o se sumen a esta campaña del agro para la olla, que es una campaña que estamos queriendo visibilizar justamente en este contexto de la pandemia, cuando este sector debería ser el más privilegiado y al que hay que atender y sostener para la alimentación en los próximos meses críticos que vengan, y no al revés, sosteniendo solamente a un determinado sector privilegiado como es el tema minero. Entonces, el agro para la olla también lo pueden ubicar en el Facebook, en el Twitter, y ahí está la campaña, pueden sumarse y nos pueden ayudar a rebotar la información que estamos sacando. Nuevamente, gracias, Romina, por la invitación, y nada, estamos seguramente coordinando alguna otra actividad conjunta. Ok, muchas gracias a todos y todas. Con esto nos vamos a despedir, no sin antes recordarles que la próxima sesión vamos a estar trabajando sobre Amazonía, cuál es el rol climático de la Amazonía, cuál es la relación con los territorios, qué cosa, digamos, está pasando en la Amazonía en este momento, en este contexto, no solamente de pandemia, sino también de reactivación. Los esperamos la próxima semana para que nos acompañen y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, a que vean el curso por las plataformas correspondientes y a que nos acompañen este jueves a la misma hora por el mismo espacio. Muchísimas gracias a todos y todas y hasta luego. Nos vemos, muchas gracias. Chao. Chao.